Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 18 de marzo de 2023 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la contraportada. Volvemos al programa después de estos 3 días que he estado fuera de Madrid y por lo tanto no he podido hacer contracrónica. Bueno, ni contracrónica ni contrahistoria, ya lo siento. Pero claro, no puedo montarme una contracrónica, preparármela y mucho menos una contrahistoria cuando estoy pues de aquí para allá, de tren en tren, de hotel en hotel. Así que nada, lo que me llevé fue las cámaras de vídeo a Andalucía. Estuve primero en Jaén y luego en Córdoba. Supongo que habréis visto algunos de los vídeos o todos los que he subido, que han sido unos cuantos durante estos días. Espero que os hayan gustado mucho. La verdad es que ha estado muy bien. He conocido varios contraescuchas, unos cuantos, tanto en Córdoba como en Jaén. Todos gente encantadora, a los que saludo desde aquí. También saludo desde aquí a quienes organizaron el evento en Córdoba, que estuvo muy bien, y sobre todo el evento en Jaén. Jaén era una ciudad a la que no iba desde hacía muchísimos años y la verdad, regresar a ella me ha gustado muchísimo. La ciudad la tienen preciosa, por cierto. Grabé un vídeo de viajes que a ver si consigo ponerme a editar, porque lo hice con esa cámara de 360 grados que adquirí el año pasado y que bueno, no es tan rápido a la hora de sacar y procesar las imágenes como las cámaras normales, digamos. A cambio, pues es algo más efectivo, especialmente para estos vídeos de viaje que se pueden ver unas cuantas cosas más. Bien, pues no tenemos contracrónica hoy, tenemos contraportada porque es lo que toca. No olvidemos que estamos a sábado y la semana pasada hicimos el contraplano, así que hoy tenemos una contraportada muy rica, con libros que están, por lo que estoy viendo, todos muy bien. Ya sabéis, si queréis participar en la contraportada, siempre os invito a hacerlo. Me encanta que recomendéis libros a la comunidad, porque ya de paso me los estáis recomendando a mí. No olvidéis que yo soy el primero en escuchar estos mensajes y a veces incluso antes de pasarlos, pues ya los escucho yo, los meto en su carpeta y si me gusta la recomendación y el libro y lo he visto en la librería, pues más de una vez y más de dos, lo que he hecho es ir al Kindle para descargármelo, acercarme a la librería y comprármelo en su formato de papel. Bien, si queréis participar no tenéis más que enviar vuestras notas de voz al 690 827909 más 34 delante en el caso de que estéis fuera de España. Es el más 34 es el código internacional de España para los teléfonos, aunque esto no es un teléfono, es un mensaje de WhatsApp, no lo olvidéis, una nota de voz exactamente de WhatsApp que debería durar, tratándose de la contraportada, pues entre aproximadamente, yo calculo, menos de un minuto, menos de 2 minutos. La verdad es que se me hace complicado recomendar cualquier cosa y mucho menos un libro, así que podéis tomaros 3 o 4 minutos sin ningún problema. Bien, pues dicho esto, pasamos ya a la contraportada. Empezamos con María, que es de Málaga y que nos trae una novela argentina que no he leído, pero que sí conozco, al menos de haber visto su portada desde hace ya unos cuantos años en las librerías. Fue una de las novelas revelación, hará pues eso, 7 u 8 años, y desde entonces pues se sigue viendo, lo que significa que se sigue vendiendo y leyendo. En esta ocasión quiero recomendar para la contraportada de la Contracrónica el libro La Uruguaya, del escritor argentino Pedro Mairal. Se publicó por primera vez en 2016 y desde entonces me llamó la atención, pues se habló mucho de él y bien, pero no ha sido hasta hace poco que no me topé con él. Me lo compré en papel y no me ha decepcionado. Ya os dije en una anterior ocasión que distingo entre libros necesarios y libros prescindibles. La Uruguaya es un libro necesario y además un libro joya, categoría que reservo para aquellos libros que además de contundentes son pequeños y no necesitan muchas páginas para impactarnos. Así es La Uruguaya, corto y denso. Editado primorosamente por Libros del Asteroide, solo tiene 142 páginas, pero no necesita ni una más para ponernos en la encrucijada vital de un hombre de 40 años, que en un solo día, en menos de 24 horas, pone patas arriba toda su vida. La ilusión, el deseo, la audacia, la espera, la vanidad, el miedo, el desengaño, la vergüenza, el desapego, la soledad, todos esos sentimientos y emociones y más
caben en tan pocas páginas y en tan pocas horas. En la contraportada se dice del libro, voy a leer textualmente: narrada con una brillante voz en primera persona, La Uruguaya es una divertida novela sobre una crisis conyugal que nos habla también de cómo, en algún punto de nuestras vidas, debemos enfrentarnos a las promesas que nos hacemos y que no cumplimos, a las diferencias entre aquello que somos y aquello que nos gustaría ser. Muy bien descrito todo esto, pero no estoy de acuerdo con que esta novela sea una novela divertida. No coincido, porque a mí la novela me parece más bien triste, pero se lee de un tirón y es muy, muy recomendable. Me parece más bien triste en contraposición a lo de divertida, pero luego la narración es trepidante. En fin, espero que os valga esta recomendación. Saludos para todos los contraescuchas que lo hacen muy bien y siempre aprendo de ellos. Y también, como no, saludos para el conductor del programa que lo hace muy, muy bien, aún mejor. Chao y muchas gracias. Con 142 páginas es casi una novela corta. Es de hecho una novela corta, lo cual lo hace mucho más asequible para el lector, tanto desde el punto de vista económico. Las novelas cortas son más baratas porque llevan menos papel y menos tinta. Y no olvidemos que buena parte del coste que tiene un libro está en eso mismo, en algo físico, ¿no? El papel, la tinta, y luego además pues pesan menos y por lo tanto se caben más por caja y cuesta menos transportarlas. De que las novelas, los libritos delgados son siempre más baratos y los libritos o los librazos gordos, gruesos, son más caros. En este caso estamos hablando de una novelita de solo 142 páginas. Ojo, digo lo de novelita, el diminutivo, pero no con ánimo de despreciarla, todo lo contrario, sino con ánimo de describirla. Bien, su autor es un escritor argentino llamado Pedro Mairal, que según veo aquí, he estado informándome un poquillo, pues es un autor muy completo. Tiene nada menos que 4 novelas en su haber. Es un autor relativamente joven, nació en 1970, luego debe cumplir, si no los ha cumplido ya, 53 años. Tiene 4 novelas, 2 libros de cuentos, 7 libros de poesía y 4 ensayos. Vamos, que le ha cundido bastante en sus 50 años. Le han dado varios premios en Argentina y parece, bueno, en España también, y parece que es uno de los escritores que más se está pegando por allá. Así que nada, me alegro muchísimo por él. Bien, este libro lo edita una editorial española que se llama Libros del Asteroide, libros editorial La Uruguaya, ya nos lo ha dicho varias veces María, y ya digo, Libros del Asteroide es una editorial que está en España, en Barcelona, creo, y se llevó este libro en concreto, lo veo aquí, el premio Tigre Juan, que es un premio literario muy prestigioso, que tiene ya muchos años encima, que se concede también en España, se concede en Oviedo concretamente, se concede allí todos los años. Lo de Tigre Juan le viene, bueno, como supongo que ya habréis adivinado muchos de vosotros, viene por la novela del mismo nombre de Ramón Pérez de Ayala, que era asturiano. Ramón Pérez de Ayala creo que era de hecho del propio Oviedo. Al parecer decidieron llamarlo así porque un grupo de escritores y de artistas, los que pusieron en marcha el premio en su época, creo que esto data de los años 70, una cosa así, hace pues un medio siglo más o menos, se reunían en un café, era una tertulia literaria, ¿no? En un café de Oviedo llamado Tigre Juan, que evidentemente el nombre se lo habían puesto por la novela de Pérez de Ayala, ¿no? Así que nada, les parecía que el nombre era estupendo, se quedaron con ese nombre, que la verdad, ya digo, no es mal nombre para un premio literario, todo lo contrario, me parece acertadísimo porque una vez lo oyes Tigre Juan, es imposible olvidarlo, vamos, ya no lo olvidas jamás. Bueno, lo que la editorial nos cuenta sobre esta novela es lo siguiente: yo no os puedo decir nada porque es una novela que, como os comentaba antes, no he leído, aunque conozco evidentemente porque no sé cuántas ediciones habrá tirado, pero ha estado presente en las librerías pues hasta ahora. Si vais a la librería muy probablemente os lo encontréis ahí. Bien, esto es lo que nos cuenta la editorial Libros del Asteroide. Lucas Pereira, un escritor recién entrado en la cuarentena, tiene, como veis, un poco de biográfico, porque si está escrito en 2016, pues es cuando tenía este hombre, nació en el 70, pues tenía 46 años, así que ya toda la novela incorpora algo o mucho de autobiografía. Bien, pues Lucas Pereira, un escritor recién entrado en la cuarentena, viaja de Buenos Aires a Montevideo para recoger un dinero que le han mandado desde el extranjero y que no puede recibir en su país debido a las restricciones cambiarias. Sabéis que es todo un problema si quieres enviar dólares o euros a Argentina. Casado y con un hijo, no atraviesa su mejor momento, pero la perspectiva de pasar un día en otro país, en compañía de una joven amiga, es suficiente para animarle un poco.
Una vez en Uruguay, las cosas no terminan de salir tal y como las había planeado, así que a Lucas no le quedará más remedio que afrontar la realidad. Narrada con una brillante voz en primera persona, La Uruguaya es una divertida novela sobre la crisis conyugal que nos habla también de cómo, en algún punto de nuestras vidas, debemos enfrentarnos a las promesas que nos hacemos y que no cumplimos, a las diferencias entre aquello que somos y aquello que nos gustaría ser. Publicada con gran éxito en Argentina en 2016, La Uruguaya ha confirmado a Mayral como uno de los más destacados narradores de la literatura argentina contemporánea. Esta es la presentación que hace la misma editorial. Bien, pues ahí os lo dejo. El libro, ya os digo, es un libro de 2016. La última edición la tengo aquí, es de 2021, luego se ha estado reeditando continuamente. Bueno, se ha vendido tanto que permanece en catálogo de la editorial, por lo que podréis encontrarlo en cualquier librería, allá donde vayáis. Está también, por supuesto, en edición Kindle. Os dejo el enlace. Bueno, como es delgadito, como os decía antes, lo tengo delante ahora mismo. Sale barato, sale, bueno, baratísimo. Sale 15,15 € la versión de tapa blanda y 6,64 € la versión Kindle. Bien, seguimos con Jesús, que nos trae otra novela, esta vez del escritor húngaro László Pasut, que os sonará los habituales de la contraportada porque ya estuvo por aquí László Pasut, aunque otros, eso sí, no con esta novela, sino con otra, hace unos años. Sí, me gustaría comentar un libro del húngaro László Pasut, autor que ya ha pasado por la contraportada con la obra El dios de la lluvia llora sobre México. Pero en esta ocasión se trata de otra obra suya titulada Madrigal y que trata del siglo XVI en Italia. Es una obra muy recomendable para músicos e historiadores. La excusa argumental es analizar con cierta profundidad de la vida del que ha pasado a la historia como el músico asesino, aunque esto es un reduccionismo inaceptable. Carlo, señor de Gesualdo y de Venosa, en el territorio de Nápoles, perteneciente entonces a la monarquía hispánica, fue un compositor sobresaliente, sobre todo por el cromatismo y el uso extremo de la disonancia, anticipándose mucho a su época, como siglos más tarde hizo Beethoven. El hecho de que Gesualdo mató a su esposa y a su amante ha eclipsado bastante su fama como compositor. En realidad nos topamos nuevamente con el error de analizar la historia con mentalidad actual. Fue juzgado y exculpado, pues según la mentalidad de la época, no cometió asesinato sino que vengó su honor, aunque con reparos, puesto que lo hizo con premeditación y alevosía, y esto fue lo único que le criticaron. Por las páginas de esta novela, que es toda una lección de historia, política e incluso sociología, pasan muchos personajes como Torquato Tasso, Tommaso Campanella, además de todos los músicos de la época, desde Peri, Caccini, la Camerata Florentina entera, Orazio Vecchi, Palestrina, Victoria, Frescobaldi. La obra está plagada de observaciones musicales muy interesantes y se detiene ampliamente en el paso de la polifonía al surgimiento de la ópera y la melodía acompañada. Me ha impresionado la gran cultura del autor y especialmente que la obra está escrita hace más de medio siglo, cuando no había ordenador para documentarse de manera fácil y exhaustiva, como es posible hacer ahora. Ya dijo Escotado que no habría podido escribir Los enemigos del comercio antes del ordenador e Internet. Un último comentario. Aunque este escritor húngaro no es autor negro legendario, sí da una imagen bastante negativa de Felipe II, bestia negra de tantos europeos, aunque en realidad los que hablan son los personajes. Fernando, si has leído esta obra me gustaría mucho escuchar tus comentarios y si no la tienes te ofrezco una copia que me sobra, ya que es un libro difícil de encontrar porque lleva agotado muchos años y seguro que no hay ebook. Enhorabuena y gracias por tu canal. Te he escuchado muchas horas y sigo aprendiendo. A diferencia del libro de Pedro Mayral, del que acabamos de hablar, bueno, que os decía antes que no había sido descatalogado, también es cierto que no ha pasado tanto tiempo, desde que se publicó en 2016, pero bueno, os sorprendería la cantidad de libros que aparecieron en 2016 y que hoy es realmente complicado encontrar, sobre todo si solo vieron la luz en papel. El mercado editorial es un mercado muy vivo, está saliendo continuamente libros al mercado y cuesta encontrar, bueno, 2016 y libros del año 2020, a no ser que hayan quedado en alguna librería por ahí, si no, como la edición no fuese muy larga, es decir, que no imprimiesen muchos ejemplares, y tened en cuenta que muchos libros se imprimen cantidades ridículas de ejemplares. Estamos hablando de libros que se imprimen tiradas de 500, de 1000 ejemplares, tiradas cortísimas. Esta ha sido una de las estrategias de la industria editorial para sobrevivir en los últimos años. Pero bueno, eso es lo que sucede con este libro de Pasut, que no se edita desde hace muchísimo tiempo y es difícil de encontrar, como bien nos comenta Jesús. Es la verdad un libro que a mí no me importaría leer
leer, porque me gusta mucho la música y bueno, ya lo dice la palabra, madrigal, que es un género musical renacentista. Pero la verdad es que nunca lo he visto en la Cuesta de Moyano, sabía que existía y poco más. Su última edición en castellano, según estoy viendo aquí, porque me he puesto a buscar, es de los años 80, el año 87, según veo. Y no debió de ser una edición muy larga, así que son pocos los ejemplares que quedan con vida. Bueno, en Amazon ni siquiera lo tienen como disponible en segunda mano, así que debe de haber poquísimos ejemplares disponibles en el mercado. Pasud no es un autor desconocido en nuestro idioma. Hace unos años, en 2019 exactamente, pasó por aquí. Pasó por aquí, pero no pasó el autor y uno de sus libros, no este en concreto. Pasó por aquí El dios de la lluvia llora sobre México y la comentamos ya debidamente en aquel momento. Esta del dios de la lluvia llora sobre México está publicada por el sello Austral, es decir, que pertenece al Grupo Planeta. Y luego hay otro título del autor, según veo, que se llama Más perenne que el bronce, que también está disponible en español. Eso sí, esta no la publica Austral. Este lo publicó hace 20 años más, 22, en el año 2001, una pequeña editorial llamada Noguer y Queralt. En esta curiosamente está disponible, lo tienen aquí, es decir, se puede comprar. Pero vamos, Madrigal no ha sido reeditado. Es una pena porque bastaría con que estuviese en versión digital para poder descargársela y leerla. El libro digital, me consta que tiene muchos detractores, está haciendo posible que muchos libros no mueran porque el editor decida descatalogar su edición en papel, lo cual es normal. Un libro tiene su ciclo de vida, salvando algunos privilegiados que pueden estar vendiendo libros durante años e incluso décadas. Lo normal es que un libro tenga su ciclo de vida que cada vez es más corto, por cierto, de unos meses, un año, y luego a partir de ahí pues al editor no le interesa volver a imprimir 1000 ejemplares o 3000, ¿no? ¿Para qué? Si se lo va a tener que comer y además las librerías ni siquiera lo van a querer. No es antieconómico, digamos, para la mayor parte de títulos. Pero claro, el coste de tener un libro subido a Amazon o a otras plataformas de libros electrónicos, pues no es tan grande. Es una vez lo has editado, lo pones ahí a disposición de los lectores y que dentro de 10 años te llegues y te descargues el libro. Yo hay muchísimos libros de hace 10, 12, 20 años que ya no están en papel, que solo tienes una edición en Kindle, que me los descargo y puedo seguir leyéndolos. Así que si Pasud hubiese vivido ahora, hubiese lanzado Madrigal ahora o hace 20 años, seguramente lo tendríamos en ese formato. En fin, que si lo queréis tendréis que buscarlo con mimo en Iberlibro, donde por cierto lo tienen, lo tengo aquí delante, en varias librerías y además no muy caro, unos 8 o 10 euros por lo que estoy viendo. La edición de 1987 estoy hablando, también es de la editorial Queralt. Bien, pues nada, el libro os lo dejo ahí, yo no os puedo hablar de él, seguramente está muy bien y más tratando de música. Luego respecto a lo que comenta Jesús de Pasud y de su percepción de la España de Felipe II, o mejor dicho, de Felipe II en sí. A ver, Pasud no era un historiador, era un novelista. Un novelista que se documentaba lo mejor posible para ambientar bien sus novelas. Pasud, que yo sepa, no hablaba español, así que lo que leyese sobre España, la historia de España, le llegaría a través de otros idiomas, como, pues no lo sé, el francés o el inglés o el alemán. La imagen de Felipe II era la que era. Estamos hablando de László Pasud, que es un tipo que murió en el año 1979, es decir, hace más de 40 años, por lo tanto, y que había nacido en 1900. Su época creativa fueron, pues eso, los años 40, 50, 60, una cosa así, y era la imagen de este monarca era la que era, la consagrada por el romanticismo y ya de forma más lejana por los protestantes del siglo XVI. Pero vamos, la leyenda negra sobre Felipe II, que la que llega hasta nuestros días, quiero decir, es la que crean los autores románticos del siglo XIX. Quizá la única excepción sea Holanda, donde estuvieron en guerra contra Felipe II y forma parte de aquella guerra, la guerra de los 80 años, a la que le dediqué una contrahistoria hace tiempo, forma parte de su identidad nacional. En parte también de Inglaterra. Digo en parte porque los ingleses se precian de haber derrotado a la Gran Armada, que pretendía invadir Gran Bretaña en 1588. Claro, todo eso ya quedaba muy lejano a finales del siglo XVIII, cuando Friedrich Schiller, el autor alemán, escribió Don Carlos, una novela en la que Schiller pues toma una serie de personajes históricos y algo exóticos, ¿no?, españoles de 2 siglos y pico antes, y construye una ficción.
El infante Don Carlos, que es un personaje histórico, en su novela es el héroe que ve como su padre se casa con Isabel de Valois en lugar de hacerlo con él. El villano, por supuesto, es el padre. Toda novela necesita un héroe y un villano, ¿no? Pues el villano es el padre, es decir, Felipe II. Y a partir de ahí, Schiller hace desfilar una serie de personajes. Aparece el Inquisidor General, la princesa de Éboli también, todo para enriquecer la trama. Sobre esa novela de Schiller se redactó el libreto del Don Carlo de Giuseppe Verdi, que fue estrenado en la segunda mitad del siglo XIX. La ópera entonces tenía mucho más impacto sobre la cultura de lo que tiene ahora. Hoy la ópera, por supuesto, sigue existiendo, hay teatros de la ópera en las principales ciudades y se sigue programando, pues en buena medida lo que se programaba a finales del siglo XIX, porque los grandes maestros de la ópera, que si Verdi, que si Wagner, que si Bellini y tal, pues son todos, o casi todos, o buena parte, bueno, Puccini ya nos metemos en el siglo XX, pero son de esta época, es decir, de los siglos, segunda mitad del... Pensad que la ópera como tal nace con Pergolesi en 1730, 1740, adquiere la mayoría de edad a finales del siglo XIX y el gran siglo de la ópera es el siglo XIX. Llegó a tener muchísimo impacto en la cultura. Un estreno de una ópera en 1870 en cualquier ciudad europea era el evento cultural por antonomasia. Hoy ya no es así. Hoy pues están pasando, qué sé yo, Così fan tutte o cualquier otra y la Dama de las Camelias en el Teatro Real en Madrid, y ya los aficionados a la ópera pues van, pagan su entrada, que no es barata precisamente, y ya está. Hay alguna crítica en los periódicos principales y la cosa se queda ahí, pero no tiene un impacto sobre la cultura del momento como lo que tenía la ópera en 1870 o 1880, cuando Verdi o el Wagner eran celebridades nacionales conocidas por todo el mundo. Así que aquí lo que tenemos es una obra literaria, una novela de Schiller de finales del siglo XVIII, a la que le puso música Verdi aproximadamente un siglo o casi un siglo después, con la imagen de un fanático religioso malvado como Felipe II que acaba con su propio hijo. Esa imagen es muy poderosa. Y eso se transmitió a la idea general que se tenía sobre ese reinado. Bien, pues esa supongo yo que era la fuente de la que bebía Pasut como novelista. Así que no hay que echarle cuentas por eso. El mundo no se divide en negro legendarios y antinegro legendarios. Ese es un debate historiográfico muy reciente, que nada tiene que ver con la literatura. Son muchos los reinados de diferentes monarcas de distintas partes del mundo que han pasado a la historia de los reinados en sí, teñidos de negro. Es el caso de Felipe II de España, por ejemplo, Carlos I de Inglaterra, Iván el Terrible en Rusia, Luis XVI de Francia, Domiciano en la antigua Roma, el emperador Domiciano. Los emperadores romanos hay unos cuantos que han pasado toda su época como un periodo negro, ¿no? Y en cambio otros los tenemos teñidos de blanco o de rosa. Isabel de Inglaterra, Fernando III de Castilla, el emperador Adriano. Bien, esa es la idea general que tenemos de aquel reinado general, estoy hablando a grandes rasgos, ¿no? A menudo esa idea pues nos ha llegado a través de la literatura o ya en el siglo XX pues del cine, ¿no? Esa idea general evidentemente tiene infinidad de matices si bajamos a los hechos y sobre todo si ponemos esos hechos en contexto. Vamos ahora con Marisa de Chile, que nos trae un libro de psicología que ya ha pasado por aquí por la contraportada en un par de ocasiones. Hola Fernando, un saludo para ti y para todos los contraescuchas desde Chile. Hoy día les traigo una reseña de un libro de un psicólogo de psicología o de toma de decisiones. El título es Pensar rápido, pensar despacio. Es de Daniel Kahneman, que fue premio Nobel de Economía del año 2002 por sus modelos racionales de toma de decisiones, pero este libro es de 2011. Es un libro que a veces es un poco difícil de leer, a veces los ejemplos, pero después que uno entiende toda la teoría, efectivamente hace un gran cambio en los paradigmas de uno. Fundamentalmente explica que el pensamiento y la toma de decisiones se hace por dos sistemas. Un sistema rápido, que es un sistema rápido, intuitivo y emocional, y un sistema lento, que es lento, deliberativo y lógico. La mente o el cerebro, como casi todos los organismos, trata de preservar la energía. Por tanto, lo normal es que la mente trate de actuar en el sistema automático, que es el sistema rápido. En este sistema,
básicamente la mente está comparando el estímulo con lo que ya aprendió, eh, que le ocurrió antes o que existe, y a partir de esa comparación hace una respuesta prácticamente automática. Es decir, es una mente prácticamente en piloto automático que tiene un bajo consumo de energía. Y a veces este consumo automático puede ser muy funcional porque es muy rápido. O sea, supongamos que a uno lo viene a atacar un león en la selva. Pues claro, es mejor que el pensamiento sea rápido, intuitivo y emocional y salgamos corriendo. Y no que sea deliberativo y lógica y empecemos a preguntarnos si nos va a atacar, no nos va a atacar, a qué velocidad debo correr, etcétera. Y mientras tanto nos comió el león. Pero el problema que tienen estos sistemas rápidos e intuitivos es que se equivocan. Cuando comparan la situación, pueden compararla con la situación equivocada o pueden repetir sesgos que ha ido acumulando la persona en sus interpretaciones, y entonces el resultado puede ser un muy mal resultado, sobre todo si el tema era un tema para haberlo analizado en una forma deliberativa y con lógica. Eh, Muchas veces se toman decisiones económicas a través del sistema rápido y eso puede ser fatal, fatal. Eso puede demostrar, por qué muchas decisiones de negocios o empresariales pueden ser muy malas, pese a que estaba toda la información racional para haber tomado una mejor decisión, estaba ignorada. ¿Por qué? Porque se ha elegido el sistema de piloto automático y no el otro sistema que requiere esfuerzo. El segundo sistema, el lento, requiere informarse, analizar la información, deliberar y tomar entonces una decisión que maximice los resultados que uno podría obtener de la decisión. Entonces, por ahí creo que en este mismo libro Kahneman enseña incluso algunos tips para que las cosas complejas que debieran tener el sistema lento uno no se vaya por el automático. Y creo recordar que por ahí decía que algunas decisiones, por ejemplo, uno intentara tomarlas en otro idioma, pensarlas y respondérselas a sí mismo, por ejemplo en inglés, porque eso iba a frenar la respuesta automática, iba a obligar a la deliberación. Y yo creo que te había tomado unas notas para ver qué le decía. Creo que más o menos toqué todo lo que había puesto, así que eso sería por ahora. Me encantaría escuchar si conoces este libro y qué piensas de él. Saludos a todos. Este libro, Pensar rápido, pensar despacio, de Daniel Kahneman, ha pasado, como os decía antes, por la contraportada 2 veces. Una en 2017 y la otra en 2019. De hecho, ahora que miro el archivo, ya sabéis que podéis mirar el archivo de la contraportada en cualquier momento, no tenéis más que ir a mi página web, adiazvillanueva.com, y hay una cajita de búsqueda justo debajo del título que pone buscar, y ya está, ponéis ahí la cadena de búsqueda que queráis. No es mala, a ver, no es Google, pero dentro de mi página web busca bastante bien. Con que pongáis Kahneman, ya Kahneman con H intercalada, eso sí, con K y H intercalada. Ya os aparecen las veces que ha aparecido en distintos momentos de la contraportada, o si he hablado de él en algún artículo, que no es el caso. Pues lo que estoy viendo aquí es que este libro de Kahneman pasó por aquí en enero de 2017, en la primera contraportada que hice, que fue el día 14 de enero de 2017. Vamos, que acabamos de celebrar hace un par de meses el 6º aniversario de la contraportada. Pasó, según estoy viendo, junto a Los Pilares de la Tierra, de Ken Follett, La Rebelión de Atlas, de Ayn Rand, El Triunfo de las Ciudades, de Edward Glaser. La verdad es que son unos libros buenísimos, los primeros que trajo, no me acordaba. El Método, de Neil Strauss, La Europa de Hitler, de Toynbee. Tendríamos también, estaba aquí Las Venas Abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano. En aquel momento, en esa época que empezamos, entraban algunos libros más, pero es que todavía creo que al empezar no lo teníamos muy bien hecho el formato, no le habíamos dado forma final. Íbamos todos mucho más rápido, tanto vosotros como yo, y en un programa de libros le tienes que dedicar algo de tiempo. Bien, pues en ambas ocasiones, tanto en 2017 como en 2019, ya comenté el libro, que es un libro que leí hace unos años y que me gustó mucho. Su autor es Daniel Kahneman, es un psicólogo
estadounidense que ganó el Nobel de Economía. Esto ya nos lo ha contado Marisa en el año 2002 exactamente. Lo publica en español la editorial Debate y lo que nos cuenta la editorial es lo siguiente. Os lo voy a leer por si no conocieseis este libro, no teníais por qué estar aquí en 2017, en la primera contraportada. Dice lo siguiente. En Pensar rápido, pensar despacio, un éxito internacional, Kahneman nos ofrece una revolucionaria perspectiva del cerebro y explica los dos sistemas que modelan cómo pensamos. Daniel Kahneman, uno de los pensadores más importantes del mundo, recibió el Premio Nobel de Economía por su trabajo pionero en psicología sobre el modelo racional de la toma de decisiones. Sus ideas han tenido un profundo impacto en campos tan diversos como la economía, la medicina o la política, pero hasta ahora no había reunido la obra de su vida en un libro. En este libro, Kahneman expone la extraordinaria capacidad y también los errores y los sesgos del pensamiento rápido y revela la duradera influencia de las impresiones intuitivas sobre nuestro pensamiento y nuestra conducta. Toca muchos temas que nos afectan en el día a día. El impacto de la aversión a la pérdida y el exceso de confianza en las estrategias empresariales, la dificultad de predecir lo que nos hará felices en el futuro, el reto de enmarcar adecuadamente los riesgos en el trabajo y en el hogar, el profundo efecto de los sesgos cognitivos sobre todo lo que hacemos, desde jugar en la bolsa hasta planificar las vacaciones, que habría que decirle al de Debate que en la bolsa no se juega, se invierte. La bolsa no es ningún casino. Pero bueno, las vacaciones sí. Las vacaciones hay que, no sé si planificarlas, pero al menos prepararlas un poco. Todo esto solo puede ser comprendido si entendemos el funcionamiento conjunto de los dos sistemas del cerebro a la hora de formular nuestros juicios y decisiones. Al implicar al lector en una animada reflexión sobre cómo pensamos, Kahneman consigue revelar cuándo podemos confiar en nuestras intuiciones y cuándo no, y de qué modo podemos aprovechar los beneficios del pensamiento lento. Además, ofrece enseñanzas prácticas e iluminadoras sobre cómo se adoptan decisiones en la vida profesional o personal y sobre cómo podemos usar distintas técnicas para protegernos de los fallos mentales que nos crean problemas. Pensar rápido, pensar despacio cambiará para siempre nuestra manera de pensar sobre cómo pensamos. Pero hay un par de reseñas de dos periódicos que han incluido en la editorial, una del Mundo que dice: los más entusiastas lo comparan con Galileo y Darwin. A ver, muy entusiasta tienes que ser, tampoco es que el libro está bien, pero no es comparable a Galileo o a Charles Darwin. Otro, que es del Economista, dice: considerado uno de los mejores libros de 2011 por el New York Times, el Economist o el Wall Street Journal, Kahneman revela cuándo debemos confiar en nuestras intuiciones para aprovechar los beneficios del pensamiento lento. Bueno, nada más que añadir. Sobre este libro ya he hablado en 2 ocasiones. Es un libro largo, os advierto, de casi 700 páginas, escrito de forma divulgativa, algo exigente, eso sí, muy riguroso, lo que hace que en algunos puntos tengas pues que releer algunas partes para entenderlo bien, sobre todo si no te manejas bien con esta disciplina, con la psicología. Su tesis es muy original y es además certera, porque tal y como expone Kahneman es como pensamos, activando 2 sistemas que corren en paralelo y que realmente se complementan. Es un libro, pues ya lo acabo de decir, de 2011, hace más de 10 años, pues un libro que se sigue vendiendo. Es de hecho todo un clásico que podemos encontrar en las librerías en sus sucesivas ediciones que ha tenido, que han sido unas cuantas. Acabo de mirar y compruebo que lo tienen también aquí en Amazon, lo tienen también en audiolibro, así que os lo dejo enlazado en la descripción del programa. Bien, vamos ahora con Rómul, que es un contraescucha de Barcelona y que nos trae una historia contemporánea de España un tanto peculiar. La publicación de tu libro La contrahistoria de España me ha pillado a mí leyendo el libro Un poble traït, un pueblo traicionado, de Paul Preston. La verdad es que aunque conocía a grandes rasgos la historia política desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, que es el periodo en que se basa el libro de Paul Preston, estoy disfrutando muchísimo con este libro, ya que narra con mucha profundidad de detalles y referencias lo que fue la historia política de esta época. De entre todos los personajes que aparecen, uno me ha dejado sorprendido: Juan Marc. Lo conocía porque mi padre siempre decía que había ayudado a ganar la guerra a Franco. Lo que no sabía es que había estado tan involucrado en la vida política del país ya desde antes de la guerra civil. Yo creo que su vida de empresario, traficante, llegó a ser diputado, se exilió, estuvo en la cárcel. Yo creo que da para una serie, aunque estoy alejado
políticamente de sus pensamientos, yo creo que es una vida fascinante la que llevó y creo que sería interesante si pudieras dedicar una contracrónica o una contrahistoria sobre este personaje. Prometo leer tu libro, aunque no va a ser inmediatamente, y un saludo a todos los contraescuchas. Este libro de Paul Preston, Un pueblo traicionado, se titula, salió a la venta poco antes de la pandemia, a finales de 2019, y fue durante el confinamiento cuando me lo descargué en el Kindle. Ya sabéis, esas aburridas que nos pegábamos todos esos meses que estuvimos confinados, que había momentos del día que ya uno no sabía qué hacer. Bueno, pues yo buena parte de esos momentos que no sabía qué hacer los dediqué a leer y a revisar libros, algunos me los descargué, otros los releí, en fin, lo que hicimos un poco todos, ¿no? Bueno, pues se trata de una historia contemporánea de España. El periodo que cubre es de 1874 a nuestro tiempo, es decir, más o menos no, desde la Restauración, desde que empieza la Restauración hasta el momento presente, pero abordada desde la perspectiva de las élites. Es decir, es una historia de las élites del país, sus políticos, sus empresarios, sus militares, sus altos religiosos, etc. Una historia política, evidentemente, como os podéis imaginar. Para Preston, las élites en España han sido las responsables de que el siglo XX y parte del XIX fuese tan agitado, ya que fueron unas élites muy poco ejemplares. Abundaba la corrupción, abundaban los fraudes electorales, vamos, que eran unas élites que el pueblo español no se merecía. Bien, eso dio lugar a una inestabilidad política permanente que terminó rompiendo primero la dictadura de Primo de Rivera, y luego la Segunda República y por último la Guerra Civil y la dictadura de Franco, ¿no? Ya sabes, los vaivenes que dio la historia de España en ese medio siglo que va del año 1923 a los años 70, ¿no? Bien, pues frente a esas élites corruptas y miserables, Preston muestra un pueblo casi ejemplar, ¿no? Un pueblo de gente esforzadísima que sufría constantemente los caprichos de sus mandatarios, de sus grandes empresarios, etc. A mí me pareció, sinceramente, y el libro no me disgustó ni muchísimo menos, pero me pareció demasiado maniqueo y facilón, la verdad. Primero por el excepcionalismo, que es algo que no me gusta nada. La historia de España, y lo he dicho muchas veces, no es excepcional, tampoco en la época contemporánea. Es muy similar a la de nuestros vecinos, a la de Francia, Italia o Portugal, bueno, que son los vecinos más cercanos, pero en general a la de Europa Occidental, con la salvedad aquí de que España no entró en ninguna de las dos guerras mundiales. En la primera se mantuvo escrupulosamente neutral y en la segunda osciló entre la neutralidad y la no beligerancia. Aunque eso sí, el gobierno de Franco simpatizaba con las potencias del eje, de que pasasen de la neutralidad a la no beligerancia y luego volviese de nuevo a la neutralidad. Incluso pues puso muy buena cara a la hora de enviar una división de voluntarios a combatir en la Unión Soviética pues a partir del año 1941. Pero vamos, nunca llegó a estar a declarar la guerra a los aliados, ¿no? Nunca llegó a ser una potencia beligerante durante la Segunda Guerra Mundial. Lo que sí hubo en España fue una guerra civil, pero también la hubo en Grecia. No, en Rusia, en el periodo entre guerras estoy hablando, y en cierta medida en Italia durante la Segunda Guerra Mundial, una guerra civil entre fascistas y partisanos. Bien, pero vayamos por etapas. La Restauración, que es donde empieza el libro, 1874, fue un sistema político concebido al modo británico, que no se nos olvide, que es lo que se llevaba entonces en Europa. El Reino Unido era la potencia predominante, es el momento álgido de aquel país y bien, todos querían copiarla. A estos tipos les va muy bien, pues vamos a copiar su sistema político también, ¿no? Pero es que era lo que se llevaba entonces en todos los países de Europa, no solo en España. La Italia de la época hizo lo mismo con los Saboya y el Estatuto Albertino. También el Portugal, de la misma época, de finales del 19, allí en Portugal, esto lo cuento en la contrahistoria de España, en el capítulo correspondiente. Lo cuento en mi nuevo libro, ahora que se me están mezclando un libro con el otro. Sí, lo cuento en mi nuevo libro, en el que va a salir el próximo día 22 a la venta, Hispanos, se llama. Bueno, pues en Portugal a nuestro turnismo, el turnismo de la Restauración, lo llaman rotativismo, porque se alternaban en el poder dos partidos, el regenerador, que se llamaba allí, que era el Partido Conservador, más o menos el equivalente, y el histórico, que era aproximadamente el equivalente al Partido Liberal en España. En todos los casos había caciquismo, había fraudes electorales, había políticos corruptos, había empresarios que trataban de ganar dinero colocándose cerca del poder. Bien, esto es común, ya digo, a todos los regímenes políticos europeos, en mayor o en menor medida, de finales del siglo XIX. No es que haya una España que no tiene arreglo y en cambio tenemos una Francia mágica y perfecta, o una Italia en la que todo marcha sobre raíles, no, ni muchísimo menos. La Restauración en España acaba con la dictadura de Primo.
que empieza en 1923, hace justo 100 años. Pero es que en esa misma época Italia se mete de lleno en el fascismo y Portugal en el Estado Novo. El primero no cayó el fascismo hasta el final de la guerra, y de no haber entrado Italia en la guerra probablemente hubiera durado muchos más años. Y el segundo, el Estado Nuevo portugués, hasta 1974. En España, Primo se fue por su propio pie, no lo olvidemos, y se proclamó la República, que duró solo 5 años antes de que estallase la Guerra Civil. Esa guerra, la Guerra Civil Española, fue la antesala de la Mundial. Terminó en abril y la Guerra Mundial empezó en septiembre del año 1939. Y dejó al frente del país al ganador de esa misma guerra, de la Guerra Civil, un militar llamado Francisco Franco, que instauró una dictadura. Fue improvisando un régimen personalista que se fue adaptando a las circunstancias, que fueron muy cambiantes entre la década de los 40 y la década de los 70. Bueno, más o menos lo mismo que hizo Oliveira Salazar en Portugal. Bueno, y lo que hubiera hecho el mariscal Pétain en Francia de haberse consolidado el Estado francés de Vichy. Tras la muerte de Franco, pues España se transformó de manera muy rápida, por cierto, en una democracia liberal muy parecida a las del resto de Europa occidental. Como vemos, no hay excepcionalismo ninguno. A no ser que lo comparemos con el Reino Unido, que la excepción, de hecho, es el Reino Unido en el siglo XX, no son el resto de países. El Reino Unido es el único país que no tiene una historia política especialmente agitada durante el siglo XX, salvo por sus 2 guerras mundiales, sobre todo la segunda, cuando vieron que podían llegar a ser invadidos. Pero nada más. No tuvo ninguna dictadura, pero es que es la excepción el Reino Unido. Y aun con todas tuvieron sus problemillas, como por ejemplo, o sus problemones, como por ejemplo lo de Irlanda, ¿no? Más, por supuesto, las 2 guerras mundiales. Pero desde el punto de vista político, el único país de toda Europa donde hubo estabilidad política en el siglo XX fue el Reino Unido, por razones fáciles de entender. En el resto, en todas partes hubo movimiento mayor o menor, golpes de Estado, dictadores, etcétera. Así que no hay nada, de por lo menos los países grandes estoy hablando, no hay nada extraño en que la historia de España del siglo XX, especialmente de la parte central del siglo XX, porque hasta el año 1923 no tiene nada especial ni nada excepcional. Bien, el primer cuarto de siglo es normal, es el medio siglo posterior. Primo de Rivera, la República, la Guerra Civil y luego posteriormente la dictadura de Franco, que es aproximadamente 50 y tantos años, ¿no? No hay ningún excepcionalismo. La historia de España se inscribe, la historia política de España estoy hablando, se inscribe en la del resto de Europa occidental. Otro tema en sí mismo es el de las élites. Es como oír aquello de, es que los países tienen los políticos que han elegido o que se merecen. Bien, no es del todo cierto, evidentemente tenemos los políticos que hemos elegido, seguimos en una democracia. Cada país tiene los políticos que se parecen a sus habitantes y como se parecen a sus habitantes les votan. Claro, porque de lo contrario no habría consentimiento, incluso en las dictaduras. Hasta los dictadores necesitan cierto grado de consentimiento por parte de la población para seguir en el poder. Cuando ese consentimiento se esfuma, se tienen que poner a la defensiva. Tienen que desatar la represión y eso obviamente no puede durar mucho tiempo. Pues lo que le pasó al Shah de Persia en el año 1979. Este no quiso resistir demasiado. Pero si un pueblo se planta contra un dictador y es constante y el rechazo es constante, esa dictadura lo tiene complicado, lo de mantenerse. Tiene francamente complicado. Así que, en fin, hasta en los casos de los dictadores tiene que haber, ya digo, un cierto grado de consentimiento por parte de los habitantes. Pero es que en la historia contemporánea de España, si la miramos, no es una sucesión de dictaduras, como a veces se piensa. En el siglo y medio que transcurre de 1874 hasta 2023 ha habido 2 dictaduras. Una breve, de septiembre de 1923 a enero de 1930, es decir, 6 años y pico, no llega ni a 6 años y medio, y otra mucho más larga, de 1939, que es cuando queda constituida la España franquista, lo anterior es una guerra civil, obviamente, con el país dividido, a 1976, que es cuando se aprueba la ley de reforma política y el franquismo se desmonta desde el punto de vista legal. Y unos meses más tarde llegaron las elecciones generales del 77. Pero ahí tenemos, ¿cuánto? 37 años. Es decir, hay algo más de 40 años de dictadura en 150 años de historia. Lo que nos dice que hay 107 años de gobierno representativo con elecciones. Bueno, mejores o peores, pero elecciones a fin de cuentas. Al principio con sufragio restringido a la renta, el voto censitario y al sexo, por supuesto, pero que luego poco a poco se va universalizando. Esto es común en toda Europa, no solo en España, ¿eh? En España se alcanzó el sufragio universal masculino en 1869. Y se convirtió en algo definitivo 20 años más tarde, en 1890. En Inglaterra el sufragio universal masculino, estoy hablando, no llegó hasta el año 18. El sufragio femenino en España llegó en 1933.
mucho antes que en otros muchos países de Europa. En Francia o en Italia no se aprobó el sufragio femenino hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Durante ese siglo y pico de gobierno representativo, España tuvo los gobiernos que más se parecían a los propios españoles, que eran quienes votaban a esos gobiernos y les prestaban apoyo. Lo mismo se puede decir del Reino Unido, de Francia, Alemania, de Italia. Luego eso, no sé, de pueblo traicionado, no termino de verlo. Se puede traicionar al pueblo unos pocos años, pero no siglo y medio, y así constantemente. Podría suceder al final, claro, que las élites pues no fuesen tan malas, ¿no? O el pueblo no fuese tan bueno como presume Preston. Es una posibilidad, porque la realidad es que un pueblo que no tolera la corrupción, pues hay poca corrupción en un país en el que el pueblo no tolera la corrupción de ningún tipo, o tiene un umbral de tolerancia a la corrupción muy bajo. Y en uno donde abunda la corrupción, en todos los niveles de la vida, lo normal es que esa corrupción escale hasta el gobierno. De nuevo, que los gobernantes se parezcan a los gobernados. Lo mismo sucede en otros ámbitos, ¿eh? Un pueblo patriotero y nacionalista alumbrará un gobierno patriotero y nacionalista. Un pueblo laborioso y previsor dará lugar a gobiernos que sean laboriosos y previsores. Caray, estas cosas no van de arriba a abajo. En el largo plazo, en el medio plazo ya van de abajo a arriba. Pero bueno, por lo demás no está mal el libro, viene cargado de datos, historias y bueno, entre ellas la de Juan March, que fue todo un personaje, un tipo digno de que le hagan un biopic, un largometraje, sobre su vida. Se le podría hacer incluso una serie de televisión. Juan March era hijo de un porquero de Mallorca que llegó a hacer una fortuna considerable. Empezó como contrabandista de tabaco y construyó un imperio que tenía de todo. Tenía navieras, él fue el fundador de Transmediterránea y hasta un banco, la Banca March, que sigue existiendo. Ambas, tanto Transmediterránea como la Banca March siguen existiendo, aunque Transmediterránea, eso sí, no pertenece a la familia March. Se llegó a nacionalizar, luego se fue vendiendo, ahora creo que es de la naviera Armas, que son canarios. Aparte de eso, trató de influir en política toda su vida. Aunque eso sí, Juan March no llegó a tener una ideología política bien definida. Su ideología eran sus negocios. Ya está. Llegó a tener 3 periódicos en los años 20. Tenía un periódico liberal, un periódico conservador y otro periódico socialista. Que era accionista en los 3 periódicos. Luego ya con la llegada de la República le persiguió, le quiso investigar y claro, él se propuso acabar con ella porque se sentía fuerte. De ahí que fuese uno de los que financiaron el golpe del 36. El Dragón Rapide, que es el avión que llevó a Franco desde Canarias al protectorado de Marruecos, lo pagó él, que había salido de Croydon en Londres unos días antes, pues lo pagó en persona Juan March. Luego ya en la Guerra Mundial jugó a 2 bandas con los aliados y con los alemanes. Claro, en el franquismo ya nadie se atrevía a toserle, ¿no? Sabían que era un tipo muy listo y que estaba dispuesto a cualquier cosa con tal de proteger sus negocios. Así que se metió en el negocio de la energía. Fue el que fundó FEXA, las Fuerzas Eléctricas de Cataluña, que años más tarde, ya a los años 90, compraría Endesa. Ya digo, todo un personaje, un empresario de esos que abundan en la historia de Estados Unidos. El hecho es que él se sentía así, como un empresario estadounidense casi. Por eso creó una fundación antes de su muerte, al estilo de la que había hecho Andrew Carnegie, que esa fundación sigue existiendo, se llama Fundación Juan March y está en la calle Castelló de Madrid. Y por cierto, organizan eventos culturales, conciertos y cosas así. Muy bien, pues con esto, queridos amigos, terminamos ya con la contraportada de hoy, del día 18 de marzo. Espero que os haya gustado y os emplazo a que regreséis por aquí mañana.